Continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Sin duda, la noticia ayer fue conocer de alguna manera lo que decía el informe de la Junta Médica que está evaluando, ¿no es cierto?, la salud de Alberto Fujimori. Esto para trasladarlo, por supuesto, a la Comisión de Gracias Presidenciales y que finalmente el presidente Ollanta tome una decisión sobre el indulto humanitario. El informe fue presentado en el programa Cuarto Poder, no ha sido todavía presentado oficialmente, es un informe periodístico, pero ya muchas autoridades se han pronunciado al respecto y en ese informe se señala claramente que sí hay un cáncer, pero que en este momento está, digamos, contenido, estable, pero que tiene recurrencia. Es algo que César Nakazaki ha dicho, ese es el argumento para que el informe proceda y finalmente se dé el indulto. A eso se suma que Kenji Fujimori mencionó que no era vinculante. Que no era vinculante, así es. Bueno, esta mañana están con nosotros Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción, y Luis Marril del Águila, expresidente de la Comisión de Indultos de Gracias Presidenciales, y vamos a hablar con ellos sobre este tema. Muy buenos días. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, este informe, que finalmente no es oficial, pero que ya todos conocemos, ¿tiene un argumento válido para que prospere el pedido de indulto humanitario? Bueno, lo que tenemos conocimiento por los medios de comunicación son trascendidos que además revelan aspectos de carácter técnico que creo que tienen que ser ponderados y evaluados desde ese enfoque y desde esa perspectiva. Creo que el informe de la Junta Médica debe ser leído y me imagino que esa va a ser la actitud que va a tomar la comisión, debe ser leído a partir de una explicación que tiene que dar los médicos que han suscrito el informe y evaluar la comisión si el informe es suficiente o es necesario, en todo caso, echar mano o recurrir a las explicaciones médico-científicas de otros galenos, ¿no? ¿La lectura per se del informe no es suficiente? ¿Alguien lo tiene que explicar? Yo no me atrevería a hacer un juicio y una evaluación de lo que establece ahí porque mi especialidad no es la medicina. Creo que lo propio ocurre con los miembros de la Comisión de Gracias. Me parece que lo responsable sería determinar si el informe revela y expresa claramente las exigencias médicas que comportan la condición para otorgar la gracia presidencial por razones humanitarias. Y eso creo que es un trabajo que tiene que hacer la comisión, ¿no? Determinar si el informe es lo suficientemente claro para resolver las dos preguntas que se tiene que plantear la comisión. Primero, si es que existe una enfermedad no terminal pero grave, progresiva, irreversible e incurable, y que además las condiciones carcelarias colocan en una situación de grave riesgo la vida, la salud y la integridad, y en el aspecto psicológico si reviste esas mismas condiciones, ¿no? Señor Gamarra, ¿para usted es claro ese informe? A ver, lo primero que hay que recordar es que Fujimori tuvo cáncer en 1997 y en el 2008. Fue operado con éxito. Desde hace casi 5 años Fujimori no presenta cáncer. En el 2010, en el 2011 y en el 2012 fue operado por displasias. Displasias no son cánceres, lo dicen los médicos. Yo aquí sigo al doctor Elmer Huerta, ¿no? Y precisamente respecto del último informe de la Junta Médica Penitenciaria, aquel que dice que Fujimori tiene cáncer en la lengua y displasia recurrente de lengua oral operadas, sin evidencia actual de enfermedad. Lo que dice el doctor Elmer Huerta, lo ha publicado en su blog el día de ayer en la noche, es que hoy día, ahora, en este momento, Fujimori no tiene cáncer activo. Aguinaga ha dicho, sin embargo, es un cáncer que es recurrente y cada vez en periodos de tiempo más cortos, por lo tanto hay una recurrencia que podría aparecer a partir del estado depresivo del paciente. Fujimori no tiene cáncer desde el 2008. Entonces, yo no niego la enfermedad, los pronósticos, las proyecciones, etc. Lo que digo, con base en los documentos médicos, es que el último cáncer lo tuvo el 2008. Hace 5 años que no lo tiene. Por eso, ¿echa por tierra de alguna manera el argumento, este pedido de indulto humanitario, entonces, por parte de sus familiares? Bueno, sí, claro. Yo lo que creo es que todos deberíamos estar contentos. Es una buena noticia. Un ser humano, llamado Alberto Fujimori, no tiene cáncer. Y esa es una buena noticia absolutamente para todos, ¿cierto? Para él mismo, para sus familiares, para sus seguidores,
para sus víctimas y para todos aquellos que queremos lo mejor para todo ser humano. Ahora, ¿no es esta una discusión que termina por ser bizantina o poco importante en la medida en que el presidente de la República puede agarrar este documento y decir, yo no le hago caso y tomo mi propia decisión? Ahí me parece que es importante aclarar lo siguiente. Ciertamente esta es una gracia que otorga el presidente. Ciertamente también el reglamento de la comisión establece de que el informe no es vinculante en uno o en otro sentido. Incluso el reglamento establece que ante la inexistencia de informe, el presidente también puede pronunciarse otorgándola o denegándola. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, 2 o 3 sentencias, y específicamente yo cito la del caso Jalilí, ha establecido que si bien es cierto es una potestad presidencial constitucional, lo cierto es que también existen límites formales y materiales a los cuales tiene que sujetarse el presidente al momento de tomar una decisión para otorgar o no una gracia presidencial. ¿Cuáles, por ejemplo? Esos límites, bueno, los límites formales, en el caso Jalilí, lo que ocurre es que se trataba de lo que se denomina el derecho de gracia presidencial, que es para los que están en condición de procesado. Pero creo que claramente se pueden trasladar al caso del indulto humanitario, porque en realidad tienen la misma naturaleza, es una gracia del presidente de la República. En el aspecto formal, por ejemplo, estos que están establecidos en el reglamento, el tema de la salud, ¿no? Y en el aspecto material, lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, que es el hecho de que las gracias presidenciales no pueden contravenir los fines constitucionales de la pena, tanto los fines generales y los fines... Pero esa tesis colisiona con lo que acaba de decir Abu Ghataz, en el sentido que el presidente te puede indultar por ser calvo, si quisiera. Bueno, ¿no es así? Es una opinión de un congresista, pero lo vinculante en estos casos no son las opiniones de los políticos, sino son las decisiones y los precedentes que han sentado los órganos jurisdiccionales. Y en ese sentido, acá estoy citando una sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido parámetros que deben ser observados desde el último ciudadano hasta el primer ciudadano, que es el presidente de la República. ¿Válidos esos parámetros? El indulto no es un atributo imperial, libérrimo, absoluto del presidente de la República. Está sometido a determinadas condiciones. Por ejemplo, el presidente de la República no puede coger el teléfono, llamar al director de Barbadillo, donde se encuentra Fujimori, y decirle, oiga, acabo de indultarlo, ponga usted en libertad. El presidente de la República no se puede aparecer en el penal, coger de brazo al expresidente Alberto Fujimori, sacarlo y decir, me lo saco porque lo he indultado. El presidente de la República no puede indultar a alguien que está procesado, a alguien que no está condenado. El presidente de la República no puede indultar por adelantado. O sea, en fin, una y mil circunstancias que limitan las facultades del presidente para conceder indulto. A ver, aquí hay un reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y yo allí voy a invocar una práctica del Ministerio de Justicia, de años, en el sentido siguiente: cuando la Comisión de Gracias Presidenciales propone la concesión de la gracia, en este caso indulto, eleva su informe al ministro de Justicia y esta al presidente de la República. Cuando la Comisión de Gracias Presidenciales dice no, lo deniega, punto. Lo devuelve al condenado rechazando su solicitud. Esa ha sido la práctica siempre al interior del Ministerio de Justicia. O sea, no llega al presidente de la República. No llega al presidente de la República. O sea, solo llegan al presidente de la República las propuestas de concesión. Si uno revisa el reglamento, y lo he revisado creo que 40 veces justamente para eso, o sea, todo está en función de que la propuesta sea de concesión del indulto. Si eso es así, el expediente llega al despacho del presidente de la República. Si la comisión deniega la solicitud, punto, allí queda. Yo creo que en determinados casos con influencia política como este, podría llegar eventualmente al despacho de la ministra. Y la ministra tiene la potestad de denegarlo, igualmente. ¿Así es el protocolo? Bueno, yo ahí tengo una pequeña discrepancia con Ronald, en el sentido,
Lo que pasa es que el presidente no puede ser un mero firmante de los informes y de las opiniones que emite la Comisión de Gracias Presidenciales, porque si no simplemente ya no sería una potestad presidencial y la tarea, el rol del presidente en todo este proceso sería únicamente estampar su firma en aquello que la Comisión ha señalado. El informe de la Comisión es un informe ilustrativo. Consecuentemente, es correcto lo que ha señalado el doctor Gamarra respecto del procedimiento. Solamente llega al presidente aquellos informes que proponen la gracia presidencial, y lo establece expresamente el artículo 22, si no me equivoco, del reglamento. Pero eso no impide que el presidente de la República pueda solicitar el informe y ahí pronunciarse en uno u otro sentido. Lo que yo sostengo es que si la decisión que tome el presidente de la República, ya sea acogiendo la opinión de la Comisión o en contrario a la opinión de la Comisión, debe respetar los parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional y que son los que he mencionado hace unos minutos. Dicho de otra forma, si es que la Comisión de Gracias Presidenciales establece de que no existen las condiciones para otorgar la gracia presidencial, el presidente de la República podría pedir el informe y él emitir y tomar una decisión en contrario, pero siempre y en tanto y en cuanto esa decisión no contravenga estos parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional, que es de no contravenir ni contradecir los fines generales y especiales constitucionales de la pena. Claro, ahora vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Digamos que efectivamente para la comisión, para el ministerio, digamos, la comisión se decide que, bueno, ya conocemos más, cuáles son los fundamentos, ¿no? Y deciden que no le van a dar la gracia, ¿no es cierto?, del indulto humanitario. El presidente, de todas maneras, pide ese informe para leerlo y ve que hay una gran depresión, como dice abajo también, ¿no?, que hay una depresión y un riesgo al suicidio. Ese podría ser también, de alguna manera, un punto para que él decida darle el indulto humanitario. Lo que ocurre es que para el otorgamiento de las gracias hay dos tipos de criterios. Lo que se denominan los criterios generales, que tienen que ver con la forma, grado y tipo de participación en el evento delictivo, la pena que se le ha impuesto, el tiempo de condena, la conducta que ha observado dentro del penal, etcétera, etcétera. Esos son los criterios generales. Y los criterios preponderantes son aquellos que tienen que ver con el carácter humanitario y con la opinión del médico. Pero esos criterios son para la Comisión. Desde mi punto de vista, para el presidente de la República, eso es referencial. Lo que es obligatorio para el presidente de la República es respetar los principios generales de la pena, que son los que ha señalado el Tribunal Constitucional. Y no hay una condición. Un ejemplo extremo, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo en el sentido de que solo en el supuesto de que la Comisión de Gracias Presidenciales deniega la solicitud, ese expediente no llega al presidente, salvo que el presidente lo pida. Eso sería un caso excepcional porque regularmente eso no ocurre, ¿no? Pero imaginemos que lo pida. El presidente puede conceder el indulto humanitario pese a un informe negativo de la Junta Médica Penitenciaria recogido por la Comisión de Gracias Presidenciales. Depende. Porque si, por ejemplo, un caso extremo, ¿no?, si el informe de la Junta Médica dice que el solicitante no tiene ninguna enfermedad y esta enfermedad es el requisito para la concesión del indulto humanitario, el presidente de la República, por muy presidente de la República que sea, no puede conceder el indulto. No puede concederlo, porque eso sería distorsionar la figura del indulto y, por supuesto, irse más allá de las atribuciones y las limitaciones que el propio Tribunal Constitucional ya le ha impuesto a la figura del indulto. Pero en este caso, ¿no?, ya en concreto, el informe dice hay un cáncer renal recurrente, pero en estos momentos no hay cáncer, pero hay una depresión tan fuerte que podría haber riesgo de suicidio. A ver. O de activar la enfermedad, de activar el cáncer. Claro, pero
en ese caso es un pronóstico, ¿no es cierto? Es algo, un futuro incierto. Ojalá que no le dé cáncer, que es una posibilidad. La otra es que le vuelve el cáncer, que sea recurrente. Hace 5 años no lo tiene, ¿cierto? Ese es el pronóstico, incierto. No sabemos qué va a pasar. Entonces, sobre esa proyección de lo que va a pasar, yo creo que el presidente no puede emitir una opinión, en mi concepto. No debería ¿Y la emitir depresión, una opinión. posibilidad de suicidio? Sobre el tema de la depresión allí, es que yo creo que en algún momento de la vida de todos los internos en los penales pasan por periodos o episodios de depresión, unos más graves, otros menos graves. Claro, hay casos extremos en los cuales hay que tener un especial cuidado. Yo creo que si nos atenemos al informe o a la posición de estos 3 psiquiatras que dicen que presenta un estado grave, ¿no es cierto?, con tendencia al suicidio, más o menos estoy fraseando, es evidente que hay que extremar las medidas para impedir que el interno se lesione al interior del penal, ¿cierto? ¿Puede el presidente de la República decir no al indulto, pero sí a mejorar las condiciones carcelarias y solicitar arresto domiciliario? A ver, independientemente... Sí, no. Bueno, ¿Puede pasar o no puede pasar ese escenario? Pero las condiciones carcelarias las determina el INPE, ¿no? Entonces, que depende del Ministerio de Justicia, es el Ejecutivo, finalmente. El Ministerio de Justicia pertenece al Ejecutivo. ¿Pero el INPE podría decir las dependencias que yo manejo son un desastre? Eso es muy difícil, ¿no? No sucede en la práctica, pero debería decirlo, ¿no? De acuerdo, pero de ahí que lo digan en el informe. De acuerdo, pero que lo diga en su informe el INPE es como pegarse un tiro en la cabeza, ¿no? Por supuesto, claro que sí. A ver, independientemente del indulto, es evidente que la situación en la cárcel debe ser mejorada. No, en general, para todos los internos, porque todos sabemos ya que la situación de Fujimori no refleja el estado, ¿no es cierto?, extremo del conjunto de los internos en los la crisis carcelaria del país no se refleja en Barbadillo. Pero por supuesto que no. Pero evidentemente, si hubiera algunas medidas adicionales que adoptar, hay que hacerlo. Por ejemplo, este tema de impedir la posibilidad del suicidio en el extremo de estos 3 psiquiatras que mencionan el tema, ¿no es cierto? Yo entiendo que cada 6 horas hay los enfermeros pasan, revisan al paciente, ¿no? Si hubiera necesidad, evidentemente ese periodo tiene que reducirse, en fin, respetando la intimidad y los derechos del interno, hay que estar muy pendientes de él, evidentemente, ¿no? Ahora, en el tema político, ya algunas personas mencionan que es una decisión que el presidente Ollanta tiene que tomar sí o sí porque se está tardando demasiado. ¿Ustedes opinan lo mismo? Yo creo que más que en el plano, o además del plano político, que sin duda es importante. En el tema humanitario, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la naturaleza de este proceso de gracia presidencial, creo que los plazos, si no se agotaron, ya están agotándose porque estamos frente a un pedido de humanitario. Bueno, pero la familia del expresidente tampoco colaboró mucho en la celeridad del proceso, ¿no es cierto? Cuando demoró el tema de la Junta Médica, las visitas y ese tema. Bueno, pero finalmente esos temas fueron superados, se acogieron las pretensiones de la parte del presidente Fujimori, pero lo cierto es que ya estamos varios meses. Y si hubiéramos estado frente a un caso